Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este culto al Señor del día domingo. Gracias a Dios porque esta mañana tuvimos un culto precioso, mi hermano, y así que le invitamos a que se goce en la presencia de Dios. Vamos a leer la palabra en esta hora. Le invito a que usted tome su Biblia, mi hermano, y la abra en el Salmo capítulo 62. Amén. Dios, el único refugio. Si usted tiene su Biblia a su mano, la puede abrir en el Salmo capítulo 62. O si usted lo prefiere, pues escucha aquí mientras vamos leyendo el Salmo. También le queremos invitar, mi hermano, para que salude al hermano que se encuentra conectado en esta hora, o el que de pronto hace rato usted no lo ve, mande un saludo. Por ejemplo, hace rato no veo a nuestra hermana Marilyn Quiñones. Un abrazo, hermanita. ¿Qué días estuve? Ya hace ratico estuve allá por su casa, pero no la hemos visto otra vez. Amén. Aunque ella se conecta, manda saludos también a través del WhatsApp, también junto con mi hermano Guillermo. Y hay varios hermanos. Nuestra hermana Nancy también, un saludo. Se encuentra ahorita en La Dorada Caldas, creo que cerquita de por allá. Así que también, hermana Nancy, un abrazo. Dios les bendiga. Hay varios hermanos, pero vamos a leer la palabra en esta hora. Amén. Dios, el único refugio. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Mira el versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Cuántos lo creen, mi hermano? Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. Vamos a empezar a cantar ese coro bien bonito que dice, bueno es Dios. Pero quiero invitarle que usted cierre sus ojos, si puede levantar sus manos y presentar este servicio a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, Rey amado. Te bendecimos, Señor, en este momento. Dios, gracias porque de manera diferente, de manera distinta podemos congregarnos, unidos desde la distancia, Señor, para adorarte, para bendecirte. Dios, queremos presentar este culto, Señor, llévate toda distracción, todo cansancio, Señor. Si hay algún hermano enfermo, te ruego, Padre, que seas tú sanando en esta hora. Permite, Dios, que podamos tener un tiempo de adoración, de alabanza, que nos gocemos, pero sobre todo, Señor, tener un tiempo para escuchar tu palabra. Gracias, Rey, bendice este servicio, lo presentamos a ti, Señor, a cada amigo, a cada amiga que nos ve, a los niños, Señor, los jóvenes. Dios, bendícelo. Te amamos, Señor, queremos vernos juntos en tu casa, ya próximo, Dios. Pero mientras tanto nos gozamos, Dios, de esta manera, de nuestra casa, pero nuestros hermanos también desde su casa. Bendice este culto, Padre, lo presentamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siempre vuelves a alabarte.
El Espíritu de Dios está en este lugar, mi hermano, yo lo creo. Está aquí con mi familia, pero también está allá en su casa, en su lugar de trabajo, mi hermano. También aún los hermanos que son taxistas dicen, hermano, vemos los cultos. Amén. De nuestro lugar de trabajo. Bendecimos Dios, amado.
pero Dios la conoce y Dios está ahí. Amén. Quiero exaltar la
al Señor. Así que viene la palabra en estos momentos, mi hermano, el pastor de la iglesia, el hermano Orlando Romero, el pastor de la iglesia del movimiento misionero del barrio La Libertad en la ciudad de Barranca Bermeja. Así que mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Les bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Dios, vamos a entrar a la palabra. Un saludo para todos y cada uno de los que están conectados al Facebook en esta hora a través de la página de la iglesia. A los hermanos de la Iglesia de la Libertad especialmente un abrazo para todos. Amén. Que Dios me les bendiga. Vamos a entrar a la palabra. Gloria a Dios. ¿Quiénes irán a la izquierda? ¿Verdad? ¿Quiénes estarán ahí? A la izquierda y quiénes a la derecha del Señor. Ese es el tema. Gloria a Dios. En capítulo 25 del libro de Mateo, ahí vamos a reflexionar en esta hora. Es una enseñanza, hermano, para los cristianos, ¿verdad? Y tiene que ver con el regreso de Cristo, gloria a Dios. Mateo 25, versículo 31. ¿Qué va a pasar si usted se queda del rapto? Es importante, escúcheme. Bueno, primero que no se quede, claro, por supuesto, claro. Pero, ¿y si se queda? Vamos a mirar qué dice la Biblia. Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ya hemos orado, presentando el culto al Señor, así que vamos a entrar a la palabra. Amén. El capítulo 25, gloria a Dios, del Evangelio de Mateo, es una continuación del tema que Jesús está tratando, escúcheme, con sus discípulos en el capítulo 24. Rápidamente le explico, la Biblia no se escribió inicialmente por capítulos y versículos, sino que, bueno, se escribió, por decirlo así, de recorrido, ¿verdad? Después, con los siglos, para una mejor interpretación, se dividió entre capítulos y versículos. Esta es una enseñanza, es un culto de enseñanza, ¿verdad? Quiero que usted, a través de la palabra, aprenda, gloria a Dios. Entonces, el tema que se trata en el capítulo 25, pues, es una continuación de lo que se viene hablando desde el capítulo 24. ¿Cuál es el tema? La segunda venida de Cristo. La segunda venida, que a propósito puede ser en cualquier momento. Incluso mientras predicamos esta palabra. Puede ser ya. ¿Qué es lo único que falta para que Cristo venga? Pues que venga. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, no vendrá, dice la Biblia, no vendrá, sin que antes venga la apostasía. Y además hay algo que al presente lo detiene, es que la iglesia todavía está acá. Pero en cualquier momento pudiéramos ser raptados, llevados al cielo, lo que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia. Y luego vendrá el Señor. Luego vendrá el Señor, ¿verdad? Entonces, fíjese que el versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga. Pues que venga ¿a dónde? A la tierra, ¿verdad? Alguien dirá, sí, pero ya vino. Ah, claro, pero está hablando de su segunda venida, ¿sí? De que regrese, mejor dicho, a la tierra. Ahora, la palabra venir en el griego es la palabra paruxia, que significa ser visible, literalmente, visible. O sea, Jesús será visible cuando venga por segunda vez. Y además dice que vendrá en gloria. La palabra gloria se refiere a lo majestuoso que será su regreso. Entonces, cuando Cristo regrese, estará manifestada la gloria de su divinidad, la gloria de su humanidad y la gloria de su resurrección. Leo Mateo 25:32. Dice que cuando Él regrese, serán reunidas delante de Él, delante de Cristo, todas las naciones. Etnos es la palabra que se usa aquí en este versículo por naciones, etnos, de donde viene la palabra etnia. También significa raza, tribu, linaje, cultura. Es decir, toda la gente que ha existido desde que el hombre fue creado, de toda raza, de todo linaje o tribu, lengua y nación, serán reunidos delante de Él. Versículo 32. Pero mire lo que dice, y apartará los unos de los otros. Escuche bien esto, apartar viene del griego aforizo, que significa
poner un límite. Es decir, cuando Cristo regrese, apartará a los salvos de los no salvos. Ya no estarán revueltos los unos con los otros. Cuando regrese por segunda vez, apartará a los que vivieron en obediencia y a los que vivieron en desobediencia los hará también a un lado, ¿verdad? Entonces, como aparta el pastor, dice el pastor, las ovejas de los cabritos. Las ovejas van a un lado, los cabritos al otro. Pues hasta donde yo sé, nunca un pastor en lo natural mezcla las ovejas con las cabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son muy distintas. Las ovejas, digamos, son más sumisas, más dóciles, más obedientes, mansas. En cambio los cabritos, bueno, brincan por todas partes, hacen lo que quieren. No pueden estar quietos. Entonces, a las cabras las dejan en los montes, a las ovejas no. Jesús dijo que las ovejas oyen su voz. No dijo que los cabritos oyen su voz, o las ovejas sí. Porque es que los cabritos no entienden. Así es la naturaleza, hermano, de los animalitos. En lo espiritual Jesús aplica esa enseñanza. Entonces Jesús hace la comparación entre los unos y los otros. Y dice que pondrá las ovejas a su derecha, las ovejas, ¿sí? Y a los cabritos a su izquierda. Bueno, ¿qué significa eso? Eso es lo que vamos a mirar más a fondo, ¿verdad? Porque en la Biblia estar a la diestra de Dios significa ser aprobado, ¿verdad? Significa ser aceptado. En cambio, estar a la izquierda significa desaprobación, todo lo contrario. Ahora, ¿por qué Jesús le llama ovejas a los que han creído en Él? Bueno, porque aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Y por qué llama cabritos a los demás? Porque hicieron lo contrario. No tomaron en cuenta a Dios. Versículo 34. Estoy leyendo Mateo 25, versículo 34. Entonces el rey, en este caso Cristo, dirá a los de su derecha, a los que han recibido el sacrificio de Jesús. Les dirá a los de la derecha, miren, los de la derecha, venid benditos de mi Padre. ¿Sí? A los que son de la derecha. Venid benditos de mi Padre. Aquí bendito viene del griego eulogio o eulogeo, de donde viene la palabra elogio, que significa hablar bien de alguien. ¿Sí? Significa una bendición sobre alguien. Entonces, eso es lo que le dirá, venid benditos de mi Padre. Los elogiará a los de la derecha. Así, por ejemplo, Dios elogió a David, ¿verdad? Dijo que era un hombre conforme a su corazón, en fin. A Job también. Elogió a varios de sus siervos, a Enoch. A los de la derecha los elogia y les dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino. ¿A qué se refiere este reino? En el griego la palabra reino es la palabra basileia, que significa ámbito de gobierno. Significa el lugar en donde está el cimiento del poder de Dios. Bueno, venid, entremos al reino de Dios, mejor dicho, lo que dice, ¿verdad? Entren al reino de los cielos. Ahora, ese es el reino, escúcheme, que Dios tiene preparado ¿para quién? Dice, para ustedes, para vosotros, para las ovejas. Bueno, ahora, en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Dios tiene un conocimiento previo de todas las cosas. La doctrina de la predestinación pues no quisiera entrar como en polémica con algunos que creen en eso, de la predestinación, pero bíblicamente no tiene mucho fundamento. O sea, no es que Dios haya escogido a unos para ser salvos y a otros para ser condenados, porque eso hablaría de la injusticia, o sea, como si Dios fuera injusto. Y no, la Biblia dice que Dios es justo, ¿sí? Entonces, cuando habla de la predestinación, más bien está diciendo que el Señor en su omnisciencia sabía que iba a decidir cada quien. Entonces, a los que Él sabía que iban a decidir en aceptar a Jesucristo, pues a esos los predestinó para estar con Él. Porque ahora, la verdad es que Dios no es culpable de lo que va a pasar. Que Él sepa lo que va a pasar, no lo hace culpable de lo que vaya a pasar.
Entonces nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿A quiénes? A los que íbamos a creer en Él. Y Él lo sabía. Entonces, en el versículo 35 dice, escúcheme, les da la razón, ¿verdad? Les dice que el Señor entonces expone a las ovejas a su derecha. Venid benditos de mi Padre, hereden el reino de los cielos. Versículo 35, porque tuve hambre y les da la razón. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Escuche esto, oído a esta enseñanza, por favor. ¿Sí? Sigue la lista. Estuve desnudo, me dieron ropa, enfermo, me visitaron en la cárcel y vinieron a mí, etcétera, etcétera. Pero, claro, dirán las ovejas, los justos, le responderán diciendo, Señor, ¿y cuándo fue eso? ¿Cuándo lo vimos con hambre y le dimos de comer? ¿Cuándo lo vimos con sed y le dimos de beber? ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo lo vimos forastero y lo recogimos? ¿O desnudo y lo vestimos? No, ¿cuándo estuvo usted enfermo o en la cárcel? Entonces el Rey Cristo les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Bueno, esos versículos que acabamos de leer, desde el versículo 35 hasta el 40, hablan de los sufrimientos, no de personas, escúcheme, del tiempo presente, no. Porque algunos interpretan este texto así, este versículo así, pero no está hablando de personas de hoy. Porque sí, está bien. Es cierto que la Biblia nos manda a ayudar al necesitado, a darle de comer al hambriento, a darle de beber al sediento. Sí, es cierto y hay que hacerlo. Sin embargo, escúcheme, aquí está hablando de los sufrimientos que tuvo gente necesitada en un momento particular de la historia humana. ¿Cuándo? ¿Quiénes son esos? ¿En qué momento de la historia? Bueno, eso es lo que quiero que se concentre. Porque no podemos sacar del contexto estos versículos. Acuérdense que viene desde el capítulo 24 toda la historia o el tema del regreso de Cristo, ¿verdad? Su regreso a la tierra. Entonces, bajo ese contexto hay que mirar estos versículos. Porque si uno lee lo que está antes y después de estos versículos, o mejor, si uno no lo lee y no lo tiene en cuenta, corre el riesgo de malinterpretar estos versículos. Y puede llegar a creer que la salvación se puede alcanzar incluso por medio de buenas obras, lo cual no es verdad. ¿Sí o no? Hay que hacer buenas obras, pero la salvación no es por obras. Entonces, bueno, en fin, si la salvación fuera por obras, los budistas le dan de comer a la gente necesitada, a los hambrientos, ¿sí o no? Los Hare Krishna, hasta Pablo Escobar regalaba casas, regalaba comida, mercados, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cualquier hermano hace buenas obras y eso nos salva. Entonces, si la salvación es por fe y no por obras, ¿a qué se refiere? Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron. ¿A quiénes se refiere? Escuche, teniendo en cuenta el contexto, se refiere a los cristianos que se quedaron del arrebatamiento. ¿Sí? Del rapto de la iglesia. A eso se refiere. Más de uno tal vez esté sorprendido porque ha leído ese texto y siempre ha creído que la Biblia está hablando de hacer buenas obras. Pero no, señor. Se refiere a los que no se fueron en el rapto de la iglesia con Jesucristo. O sea, si hoy viniera el Señor, la iglesia, escúcheme, ya no estaría aquí. Primero es el rapto de la iglesia y luego el regreso de Cristo, en medio de cuando ya termine la gran tribulación. ¿Está? Ahí, al final. Entonces, déjeme explicarle mejor todavía. Este pasaje realmente está hablando de un juicio. Un juicio. ¿Sí? Mateo 25 al 31 se está refiriendo, del 31 hasta el 36, se está refiriendo al juicio de las ovejas y los cabritos. O también llamado el juicio de las naciones. ¿Sí? El juicio de las naciones. Se conoce con cualquiera de los dos nombres. De hecho, la Reina Valera tiene ese título arriba, juicio de las naciones. Si quiere, mírelo y verá. Ahí en Mateo 25, versículo 31, dice juicio de las naciones. ¿Por qué se llama juicio de las naciones?
Bueno, porque no incluye a Israel. Israel tendrá su propio juicio. Claro, tampoco quiero hacer un dogma de esto porque algunos dicen, no, va a haber un solo juicio y punto. Puede ser. Lo cierto, hermano, es que van a haber algunas divisiones o puede haber una serie de juicios al final. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta entonces el contexto para tener claro que el tema que se está tratando es el regreso de Cristo. Y el regreso de Cristo incluye primero el rapto de la iglesia. Pero no todos los que dicen ser cristianos se irán con Cristo. Ese es el asunto, ¿verdad? Entonces este pasaje está hablando de los que se quedaron en el rapto, pero que después decidieron, ahí sí, ser cristianos fieles y verdaderos. Decidieron tener fe y lo demostraron con hechos. Lo demostraron dándole de comer, dándole de beber, dándole ropa, dándole albergue, visitando en la cárcel, en fin, a los que se quedaron del rapto. Cristianos en medio de la tribulación, ayudando a otros cristianos que también se quedaron de la tribulación. O sea, el juicio de las naciones o de las ovejas y los cabritos ocurrirá durante, o mejor dicho, después de la gran tribulación, después de la gran tribulación. ¿Qué viene después de la gran tribulación? El milenio. Eso quiere decir que este juicio es para determinar quiénes van a pasar al milenio. ¿Sí? ¿Quiénes? Porque aceptaron a Cristo en medio de la gran tribulación. Y nunca aceptaron la marca de la bestia. ¿Cómo van a pasar al milenio? Pues la Biblia, pues uno sobreentiende que no van a pasar en cuerpos gloriosos. La iglesia de Cristo ya está celebrando la boda del Cordero. No tendremos este cuerpo de carne y hueso, pero los que pasan al milenio, sí. Entonces aquí surge una pregunta. Si ellos creyeron en Cristo después del rapto, no aceptaron la marca de la bestia, ¿cómo pueden ayudar a otros? Precisamente de eso es que se trata. Hoy en día es muy fácil darle un vaso de agua al sediento, darle un pedazo de pan al hambriento, regalar ropa. Es muy fácil. Nadie lo persigue a usted por hacer eso. Antes lo aplauden. Sin embargo, ni así muchos lo hacen, ni así son indolentes con el necesitado. Ahora imagínense en medio de la gran tribulación, ¿cómo será de difícil ayudar a otros? Yo no le aconsejo a nadie que se quede del rapto. En la gran tribulación habrán condiciones supremamente difíciles. Ayudar a otros implicará perder la vida. Darle de comer a alguien implicará quitarse el pan de la boca. Dejar de comer la persona para darle a otro. Entonces estos cristianos, al ayudar a otros que se quedaron, ¿sí?, al cubrirlos, al darles de comer, estaban demostrando o estarán demostrando fe. Y es por fe que somos salvos. Por fe. No por obras, ¿ve? Pero a través de las obras evidencian la fe. Van a evidenciar su fe. ¿Sí? Y hay varios ejemplos en la Biblia de gente que fue salva al demostrar con hechos que tenían fe en Dios. ¿Sí? Esa fe les fue contada por justicia. No es sino que usted lea Hebreos capítulo 11 y ahí se da cuenta. Habla de la fe. Enoc, Abraham, Noé, Moisés, todos ellos fueron justificados por la fe. ¿Sí? Y la evidenciaron, la demostraron. De eso es que se trata. Hoy de alguna manera es lo mismo. O sea, no basta con decir creo en Dios. La fe tiene que ser probada. ¿Sí? La fe se evidencia. Entonces, mire lo que dice, por ejemplo, Hebreos 11:31. Dice, por la fe, Rahab la ramera. ¿La qué? La ramera. Está hablando de una prostituta. Dice que ella, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Se acuerda? Se está refiriendo a los espías que ella escondió cuando iban a invadir Jericó, a los espías israelitas. Entonces, usted pues puede leer la historia ya en Josué capítulo 2. Lo cierto, hermano, es que dice la Biblia que a ella, el haber hecho eso, el haber escondido a los israelitas, bueno, eso le fue contado a ella por justicia. ¿Sí? Que ella creyó en el Señor, creyó. Entonces,
En Hebreos 11:31 dice, por la fe, mire, Hebreos 11:31, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. No pereció. Y mire lo que dice Josué 6. Aquí Israel ya había entrado a Jericó, habían caído las murallas. ¿Se acuerdan que le dieron 7 vueltas? Los israelitas le dieron 7 vueltas. Le dieron 7 vueltas a Jericó. Bueno, cayeron las murallas. Ya había pasado todo eso. Israel se había posesionado de Jericó. Y mire lo que pasó. Josué 6:22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera. ¿Sí? Ya los 2 espías le habían contado a Josué. Y les dice: entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo juraron. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su papá, a su mamá, a los hermanos. Mire, fue salva ella y toda su casa. ¿Verdad? Y los pusieron afuera del campamento y consumieron con fuego la ciudad. Mas Josué, versículo 25, salvó la vida de Rahab la ramera. Tremendo, ¿sí o no? Hay una enseñanza para nosotros. ¿Qué la salvó? Haber creído en el Señor. ¿Y cómo demostró que creía? Con hechos. Evidenció que tenía fe. No somos salvos por obras, repito, pero las obras evidencian que realmente tenemos fe. Entonces, escúcheme. Retomando Mateo 25, dice: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Claro, las ovejas no entendieron. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, ¿cuándo fue eso? El Señor les dice: cuando lo hicieron a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Cuáles pequeños? A los que se quedaron del rapto. La iglesia fue raptada y usted sabe que hay más de un cristiano que, hermano, va a la iglesia, hasta puede ver las transmisiones, me puede estar oyendo aquí predicar y sin embargo está pensando en otra cosa, piensa que qué palabra tan larga, que qué predicación tan larga, que qué pereza, que qué aburrido, y si fuera el rapto, ahorita se queda, no se va con el Señor porque no está, como dicen los muchachos, hermano, para hacerme entender, no están en la jugada. Se quedan del rapto, más de uno se va a quedar y cuando vean que era verdad lo que la Biblia decía, ahí sí ya, ahí van a ser, mejor dicho, cristianos de los que no se dejan marcar, se van a acordar y van a decir: oiga, mi abuelo me decía, sí, que iban a poner la marca de la bestia. No, yo no me dejo poner la marca, me voy para donde sea, y bueno, y hermano, y no le aconsejo que se quede, pero a esos que se está refiriendo. Ya les dije que esos justos, los que se quedaron del rapto, tuvieron que atravesar la gran tribulación, pero durante la gran tribulación demostrarán su fe en Dios a través de los frutos. Entonces, el contexto de estos versículos, escúcheme, le voy a demostrar que ese es el tema del que Cristo está hablando en Mateo capítulo 25, ¿verdad? Porque el contexto de estos versículos está desde el versículo 1 hasta el 30, ¿sí? Allá hay 2 parábolas. ¿Cuáles son? La parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Ambas parábolas también están hablando del regreso de Cristo a la tierra. También son ejemplos o son ilustraciones que Jesús mencionó para que nos preparáramos para su regreso. Ambas parábolas hablan de eso, que nos preparemos para su regreso. Acuérdense que Él dijo que Él iba a venir como ladrón en la noche y dijo que estuviéramos preparados. Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, 10, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? Aquí representa el esposo a Jesucristo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero fíjese, no tomaron consigo aceite. Nomás el aceite que tenían en su lámpara y ya, pero no llevaron aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon, o sea, les dio sueño. Y a la medianoche, aquí la medianoche es la hora más oscura. Y Jesús habló de la oscuridad que prevalecerá en este mundo. La medianoche representa los tiempos finales.
A la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite. Bueno, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no, para que no nos falte ni a nosotras ni a ustedes, vayan y compren para ustedes. Las 10 tenían aceite, ¿sí o no? Las 10, pero unas tenían un aceite adicional, digámoslo, sí, más que las otras, por decirlo de alguna manera. O sea, cogieron consigo aceite más la lámpara, las otras, el poquito aceite que tenía la lámpara y ya. ¿Sí? Las 5 vírgenes prudentes, es decir, de alguna manera las 10 eran creyentes. Las 10 estaban esperando al esposo. Ay, de alguna manera todos los cristianos estamos esperando a Cristo. Lo que pasa es que hay unos que están preparados y otros no. Las prudentes, las 5 vírgenes prudentes representan a los creyentes que están llenos de Dios. A los que están preparados, o estamos con la ayuda del Señor, ¿verdad? Que estamos listos, hermano. Ahora, ¿a quiénes representan las insensatas? A los cristianos que no están preparados para la venida de Cristo. Amén. Entonces, este pasaje no está hablando de salvación del alma. Está hablando de la gente que se va a quedar cuando venga el esposo, cuando Cristo regrese. Pero espero que me esté haciendo entender. ¿Sí? Si está acá, yo pregunto si me están dando a entender. Bueno, que sí. Amén. Amén. Entonces, dice el versículo 10, pero mientras ellas iban, estoy leyendo Mateo 25, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, mire que sí que la misma Biblia lo dice, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas. ¿Cuáles bodas? Las bodas del Cordero. O sea, los cristianos que estaban preparados entraron con Cristo a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y aquí viene el versículo clave, el 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo, no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque Cristo viene por una iglesia, hermano, que esté preparada. ¿De qué sí? Que esté lista, una iglesia pura, santa y sin mancha. Por una iglesia, mi amado hermano, que lo esté esperando. Por eso el versículo 13 dice: velad. ¿Vio? No, ¿por qué velar? No sea que se vaya a quedar. No sea que usted no esté preparado para irse con Cristo. Velad pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la prueba. Así ve que sí está hablando todo el capítulo, incluidas estas parábolas. El texto, el contexto de los versículos que leímos está hablando de ¿qué? Del regreso de Cristo. De prepararnos para su regreso. De eso que está hablando. Velad pues, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre es Cristo, en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso significa, cuando Jesús regrese por segunda vez, no todos van a estar preparados. No todos se irán con el Señor. Los que se queden tendrán que atravesar por la gran tribulación. Pastor, ¿hay salvación en la gran tribulación? Padre de la gloria, sí, hermano, si el justo con dificultad se salva, ahora que tenemos todas las posibilidades, ¿qué esperanza aquí tiene el impío? Dice la Biblia. En la gran tribulación, hermano, pues vemos por estos versículos, habrá gente, hermano, le va a quedar supremamente, Padre del cielo, hermano, será la misericordia del Señor. Bueno, espero que no se quede, ¿no? Pero por lo menos que esto le sirva para que sepa qué hacer, si fuera su caso, y espero que no, por su propio bien. Muchos cristianos se van a quedar del rapto. ¿Por qué? Porque nunca demostraron con sus hechos la fe que decían tener. Eran lámparas vacías, gente con su luz apagada, cristianos carnales. Esta mañana hablábamos de la lucha que hay entre la carne y el espíritu internamente, ¿verdad? Pero la lección para nosotros es estar preparados. Estar preparados porque Cristo viene otra vez. Bueno, escúcheme. Ahora mire la parábola de los talentos. La que continúa a partir del versículo 14. ¿Sí? Sigue hablando del mismo tema. ¿Cuál es el tema? Estar preparados para el regreso de Cristo.
Ese es el tema de la parábola de los talentos también. Mateo capítulo 25 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1. A cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Bueno, todos eran siervos de Dios. ¿Sí o no? Y a todos les dio talento. A todos. Pero podemos decir, digamos, aquí el talento, ¿qué representa? Sí, era dinero en ese momento, pero ¿qué representa acá? Responsabilidades. Eso fue lo que les delegó, responsabilidades. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Total, a cada uno le repartió según su capacidad. Eso es lo justo. Y Dios es justo. Ahora, detalle algo. No está hablando de ser salvos. No. Está hablando que un día va a regresar. Dice, yéndose lejos. ¿Sí o no? Y les digo, aquí tenga. Mejor dicho, cuando algún día regrese, me entregan cuentas. ¿Sí ve? Está hablando de eso. De que un día va a regresar. Entonces, a los 3 hombres de la parábola los llamó siervos. Eran personas que estaban con él. A todos les dio responsabilidades. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Ganó otros 5. El que había recibido 2, pues también negoció con ellos, se ganó otros 2. Pero el que había recibido 1, dice, mire lo que dice que hizo un hoyo en la tierra, escondió el dinero. Bueno, y después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos. ¿Qué eran los 3? Siervos. Sí, todos. O sea, como quien dice, todos, contextualizándolo, todos eran cristianos. Y arregló cuentas con ellos, con todos, con los 3. Llegando el que había recibido 5 talentos, rindió cuentas. Le dijo, Señor, me dio 5, tome 10. ¿Sí o no? Bien, buen siervo y fiel, le dice el Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Llegando el que había recibido 2. Escúcheme. Está hablando de recompensas, porque le dice, entra en el gozo de tu Señor. El que había recibido 2 también le dijo lo mismo. Aquí tengo los 2 que me dio, más otros 2, tome 4 talentos. Listo. Le da la misma respuesta. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando Cristo venga por su iglesia, va a recompensar la obra de cada uno. Todo lo que usted haya hecho por el Señor, Dios se lo va a recompensar. Hasta el vaso de agua que usted le traiga al predicador. Amén. Eso será recompensado. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, mi hermano, lo que usted haga por alguien, por otro, por la obra especialmente de Cristo, por la obra de Cristo, será recompensado. Ahora, ese también se llama el tribunal de Cristo. Ahí sí estaremos todos los cristianos. No se preocupe. Si usted muere, hermano, con Cristo en su corazón, sí va a estar en un juicio, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero, escúcheme, el cristiano va a ir al tribunal de Cristo no para ser condenado, no para un juicio de condenación. Es un juicio de recompensas. En cambio, el impío, sí, él sí, irá a un juicio de condenación eterna. Nosotros, bendito sea Dios, estaremos en un juicio, pero no para condenación, porque fuimos salvos, sino para ser recompensados. Así como estos 2 primeros siervos de la parábola. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, mire, note usted que lo llama Señor, ¿sí o no? Y con ese mayúscula, los 3 eran siervos, a los 3 les dio responsabilidades, y los 3 lo llaman Señor, por algo lo llamaban Señor. Ahora, ¿qué se les confió a ellos? ¿La salvación? No, claro que no. No está hablando de salvación, reitero, porque piense un poquito en eso. ¿Cómo vamos a ser salvos por obras? No, somos salvos por fe. Entonces, ¿Dios nos regala la salvación por fe para después tener que cuidarla por obras? No. Aquí la salvación de estos señores o de estos siervos no dependía de cuánto multiplicaron su talento. No, señor. Si así fuera, sería contradictorio. ¿Cómo es que obtenemos la salvación? ¿Por fe o por obras? Por fe, ¿sí o no? Entonces la vamos a tener que cuidar después por obras. No sé, eso suena raro.
Entonces, el punto es este. Cristo va a regresar. Y hay gente que incluso son siervos de Dios, llaman a Cristo Señor, pero cuando Él venga, por segunda vez, habrán dejado agotar el aceite de la lámpara, habrán sepultado su talento, habrán descuidado su responsabilidad, su servicio a Dios. Yo espero estarme haciendo entender. Entonces, mire lo que pasa, versículo 24. Mateo 25, 24. Le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que, bueno, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces yo tuve miedo, fui y escondí el talento en la tierra y aquí tiene lo que es tuyo. Al menos no lo dejó perder, pero lo que le confió el Señor no lo multiplicó. ¿Verdad? Ok, entonces, este tercer siervo sacó la excusa del miedo. Representa al típico cristiano carnal. Para todo tiene excusa. ¿Verdad? Saca excusas por todos lados. Nunca se preocupa por crecer espiritualmente. O sea, ese hombre siempre tuvo su discernimiento apagado. Este es un cristiano que no ora, ¿sí? No lee la Biblia. Viene a los servicios de la iglesia solamente el domingo o escucha, me dio un mensaje por ahí un rato. Se la pasa cambiando de canal, ¿verdad? Pero cree en Cristo. No está consagrado, pero al menos no deja que le roben lo que Dios le dio. Lo entierra, lo sepulta. Ahí lo tiene. Ese se va a quedar cuando su Señor regrese. Se va a quedar. Y después tendrá que decidir si reacciona o no reacciona. Claro, ya no la va a tener tan fácil como ahora. Ese es el asunto. Respondiendo, su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Mire la respuesta que Cristo le da a ese hombre que enterró el talento. ¿Sí? Su responsabilidad. Un desentendido con las cosas de Dios. Entonces, siervo malo y negligente. Usted sabía que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, usted debía haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento. Las responsabilidades que Dios le delegó. No se refiere a la salvación, ¿ah? No, ojo con eso. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Si fuera la salvación a la que se refiere, ¿sí o no? Si el talento fuera la salvación, entonces tendría que decir: quitarle la salvación y dársela al que tiene 10 salvaciones. ¿Sí o no? Y no tiene lógica. Entonces no está hablando de la salvación. Versículo 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, ¿no? Porque fue fiel. Y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Y versículo 30, oído: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Escuche muy bien, escuche con atención, amén, pues estoy tratando de enseñarle la palabra. Gloria al Señor. ¿Cuántos le dan la gloria? Escuche bien, generalmente este versículo se ha interpretado como si se refiriera al infierno, pero no. El lloro y el crujir de dientes no es el infierno. Echadlo a las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera no son el infierno en este versículo. No representa el infierno, no, señor. Analícelo y verá. Vamos a analizarlo. Al siervo inútil, o sea, al que no se preparó, al que enterró su responsabilidad, échenlo ¿a dónde? Dice: a las tinieblas de afuera. ¿Cómo estará el mundo después del rapto de la iglesia? ¿Cómo estará el mundo durante la gran tribulación? En tinieblas. En la medianoche. Por eso dice: y a la medianoche, en medio de las tinieblas vino el esposo. Dice en la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí o no? ¿Qué es lo que habrá en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación? Tinieblas. Tinieblas. Toda clase de cataclismos, de pestes. Entonces, el anticristo será el gobernante de este mundo. Y en medio de esa oscuridad es que será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí ve? Apocalipsis dice que ni así la gente se arrepentirá. Pero entonces, ¿qué significa echarle en las tinieblas de afuera? Que allí será el lloro y el crujir de dientes. Repito, no es el infierno, es la gran tribulación.
¿De qué habla el capítulo 24 y el 25 de Mateo? No está hablando de eso es que está hablando, ese es el tema. Del regreso de Cristo. Entonces no es el infierno. En ese contexto, ahí, luego ya entonces cuentan las dos parábolas, la de las 10 vírgenes, la de los talentos, que se refiere al regreso de Cristo, y luego en el versículo 31 es que viene el famoso texto que leímos, ¿verdad? Que dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, su segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono, escúcheme, de gloria. Y ahí comienza, ¿verdad? A narrar quiénes irán a la derecha y quiénes a la izquierda. ¿Sí? Este capítulo 25 de Mateo es una advertencia clara de Jesucristo para todos nosotros, todos. Una advertencia para estar preparados a toda hora para el regreso de Cristo, que puede ser en cualquier instante. ¿Qué lo va a anteceder? El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, retomando el versículo 40 de Mateo 25, dice: respondiendo el rey le dirá a los de la derecha: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. O sea, que le dieron de comer, de beber, etcétera, etcétera, ¿verdad? En medio de la gran tribulación, que ya lo explicamos. ¿Sí? Ya lo dijimos. Los hermanos más pequeños son los que se quedaron en el rapto y les tocó atravesar la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Aquí está hablando del anticristo. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. La pregunta es: ¿quiénes son esos santos? Si ya estamos en Apocalipsis aquí, esto está en Apocalipsis 13. ¿Sí o no? Y quién, ya vimos que es el anticristo al que se le dio ese poder de hablar esas blasfemias contra Dios y bueno, en fin. Pero hizo guerra contra los santos y los venció. ¿Hay santos en medio de la gran tribulación? La Biblia dice que sí. Ahí dice que sí. Ahora, ¿quiénes son esos santos? Pues los que se quedaron. Los que se quedaron del rapto y luego ya se volvieron, ahí sí se afirmaron, reaccionaron. ¿Sí? Ya no es la iglesia, porque la iglesia fue llevada con Cristo en el rapto, ¿verdad? Aquí los santos son los convertidos a Cristo durante la gran tribulación. Los santos no aceptarán la marca de la bestia y morirán. Eso es, por eso los vence, por eso es que la bestia los vence. ¿Ven? Claro, al final triunfan, porque pueden matar su cuerpo, pero sus almas no. Entonces, de hecho el apóstol Juan ve esa gran multitud de almas que llegaron al cielo. ¿Sí? Él las ve en la gran tribulación. Cuando Juan, que es el que escribe Apocalipsis, él dice: vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Apocalipsis 7:9. ¿Quiénes eran esos? Estos mismos. Estos mismitos de los que estamos hablando. Dice que se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ok. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos. ¿Quiénes estaban sentados en los tronos? Los que participaron en la primera resurrección. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y luego dice: y vi las almas de los decapitados. ¿Quiénes son esos decapitados? Los que se quedaron del rapto de la iglesia, los que fueron perseguidos, los que murieron durante la gran tribulación por causa de Cristo. Entonces, unos eran los que estaban en los tronos y otros los decapitados. ¿Ve que sí? Vi las almas de los decapitados, dice el apóstol Juan, ahí en Apocalipsis, por causa del testimonio. Amén. Gloria a Dios. Estoy leyendo Apocalipsis 24. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Más claro, imposible. Amén. Los que estaban en los tronos sentados, esos son unos. Esos están juzgando, y los decapitados son los que se quedaron. Pero todos estaban en el cielo. ¿Sí o no? Entonces, vi las almas de los decapitados.
¿Por quién? Por causa de Jesús. Los que no habían adorado a la bestia. Entonces, sí hay gente que no va a adorar a la bestia, ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. ¿Cuál marca? El 666. Esos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pasaron al milenio. Pero no son la iglesia, porque la iglesia ya fue raptada, ya estaba llevada al cielo. ¿Sí ve? Hasta ahí me alcanza, dijo un amigo. Bueno, ok, entonces, ¿cuál es el mensaje central de todo esto? Que usted y yo estemos preparados, escúcheme, debemos estar preparados para el regreso de Cristo. Porque el que se quede en el rapto, la va a tener muy difícil. Amén. Entonces, retomando Mateo 25, a los de la derecha Jesús les dijo, venid benditos de mi Padre, hereden el reino que estaba preparado para ustedes. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etcétera, etcétera. Bueno, ahora escúcheme. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda. La pregunta es, ¿quiénes son los de la izquierda? ¿Sí? No piensen políticos, ¿ah? No, ¿quiénes son los de la izquierda? Los cabritos, los desaprobados, los incrédulos, los que fueron ley para sí mismos. Entonces dirá, escúcheme, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. A los de la izquierda les va a decir eso. ¿Sí? Apartados de mí, malditos. Aquí malditos es lo contrario de benditos. ¿Sí o no? Y miren, no solo eso, apartados de mí, malditos al fuego eterno. ¿Sí? Preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué diferencia entre el versículo 41, sí o no, y el 30? O sea, ningún cabrito va a pasar al milenio. ¿Por qué? Bueno, porque ni aún viendo los juicios de Dios durante la gran tribulación se convirtieron a Cristo. Ellos siguieron en sus delitos y pecados. Entonces, esos serán condenados, definitivamente. Por eso después de la gran tribulación, entonces serán echados al lago de fuego. Entonces, originalmente Dios no hizo el infierno para los seres humanos, no. Originalmente Dios preparó el infierno para meter al diablo allá y a los ángeles que se rebelaron, a los demonios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la Biblia enseña que al infierno también irán los seres humanos que vivieron en rebeldía contra Dios. Todo el que haya rechazado a Cristo, no importa en qué época haya vivido. Y déjeme decirle algo más. Satanás no es el señor del infierno. Él no tiene un trono allá en el infierno dando órdenes para que los demonios vengan y ataquen a la iglesia. Eso no es verdad. La Biblia no enseña eso. Porque algunos creen eso, ¿no? Que Satanás está allá en el infierno como un rey sentado allá pasándola chévere. No, hermano. ¿Usted conoce algún texto bíblico que diga que Satanás vive en el infierno? Que se la pasa de maravilla como si estuviera de vacaciones allá en Cartagena. Esas ideas no son bíblicas. ¿Por qué? Porque el infierno es un lugar de tormento, incluido para el diablo, pero él todavía no está allá. Todavía no. Irá a parar allá, sí, al lago de fuego incluso. Pero todavía no. Hoy en día no está allá. ¿Dónde está? Pues dice la Biblia que rondando la tierra buscando a quien devorar. ¿Sí? Lo cierto es que el infierno no es un lugar donde hay tronos ni buena vida. Entonces, apartados de mí, malditos al fuego eterno, les dice. Preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, lo contrario, y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Y lo mismo, yo digo, oiga, ¿y cuándo lo vimos así, Señor? Enfermo y no lo visitamos, en la cárcel y nada, y con hambre y no le dimos de comer. Y Él les dirá, por cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. ¿Qué significa eso? Que nunca creyeron. Nunca dieron frutos que demostraran su arrepentimiento. Como las ovejas. ¿Sí me hago entender? O sea, todo lo contrario. Por ejemplo, como Rahab la ramera, que sí creyó, protegió a los espías, dio evidencias de haber creído. Estos no. Estos ni viendo los juicios de Dios quisieron creer. E irán estos al castigo eterno, los de la izquierda, los incrédulos. ¿Sí? Y los justos a la vida eterna.
¿Quiénes son los justos? Los que se quedaron en la gran tribulación, los que fueron decapitados y perseguidos porque no se dejaron marcar. Escuche bien esto. Un día habrá un juicio final. Usted, hermano que me oye, por favor, manténgase firme en el Señor. Manténgase firme. No se aparte de Jesucristo. Y usted, amigo que me oye, si no ha aceptado a Jesucristo, yo lo quiero invitar en esta hora para que acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Sí? Todos, cuando muramos, iremos a un juicio. Los cristianos iremos a un juicio para ser recompensados. Pero los que rechazaron a Cristo irán a un juicio para condenación eterna. Los cristianos no pasaremos, escúcheme, por la gran tribulación. No. El cristiano que está esperando a Cristo, el que está preparado antes de que Cristo regrese, será raptado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes. Llegará el día en que unos resuciten para estar presentes en un juicio de condenación eterna. Los pecadores, los que siempre rechazaron a Cristo, pero otros resucitaremos para resurrección de vida eterna. ¿Puede usted creerlo? Yo lo creo con toda mi alma, porque la Biblia lo dice, hermano, y si la Biblia lo dice, así es. Levante sus manos al cielo y donde está y dele gracias al Señor. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor. La Biblia dice, gloria a Dios, porque el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, déjese usar por el Señor, amén. Así es, hermano, aleluya. Gloria a Dios. El Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y recibiremos al Señor en el aire para estar siempre con el Señor. Gracias, Señor, gracias. Esa es la segunda resurrección. La de Apocalipsis 20:11. En el juicio del día final o el juicio del gran trono blanco, Señor. Pero usted y yo vamos a estar ahí. Dios mío, Apocalipsis dice que el apóstol Juan dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los pecadores, esperando su sentencia. Ya no hay esperanza. Sí. Ya en ese momento no habrá más esperanza. Yo te ruego y te suplico, Señor, que bendigas la Iglesia de la Libertad, cada hermano fiel. Dios mío, por favor, Señor, por favor. Ayúdanos a mantenernos delante de ti, oh Dios, en integridad, Padre. Ayúdanos a mantenernos, Señor, delante de ti, oh Dios maravilloso, Dios todopoderoso, en rectitud, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Cuando un juez va a dictar sentencia, le dice al acusado de pie. No le dice póngase de rodillas. ¿Por qué? Porque ya se efectuó el juicio. Ya no hay posibilidad de misericordia. Hay países donde existe la pena de muerte. Y cuando alguien es sentenciado a la pena máxima, por más que suplique, por más que pida misericordia, por más que se arrodille y llore, el juez lo hace poner de pie. No puede recibir el veredicto de rodillas. Los guardias lo levantan. ¿Por qué? Porque estar de pie significa que ya no hay posibilidad de misericordia. Ya no hay posibilidad de perdón. Lo que usted hizo aquí en la vida, lo que usted haga en esta vida, determinará su futuro en la eternidad. Sí, Señor. Acepte a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Todo ser humano estará un día a la derecha o a la izquierda. ¿De qué lado va a estar usted? ¿O seremos raptados? Una de dos. Sí. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, la tumba, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. La primera muerte es la física. La segunda es cuando los pecadores sean lanzados al lago de fuego. Dice la Biblia: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, la advertencia es muy clara de parte de Dios. Preparémonos porque el final está cerca. Cristo está por regresar a las puertas. El rapto de la iglesia puede ser en cualquier momento. ¿En qué hora cree usted que estamos viviendo? ¿En qué hora cree usted que está el reloj de Dios? Mire, yo no le voy a dar una fecha, porque eso no es bíblico. Pero créame que estos tiempos son tiempos finales. Esto del coronavirus, esta pandemia, esto no es que porque Dios no tenía más nada que hacer. No, hermano, estos son señales de los últimos tiempos. Usted podrá decir: ay, qué aburrido, qué predicación tan aburrida. Puede ser. Pero si hoy fuera el rapto, se queda. Porque ni bola le presta atención a la palabra. Y el que está preparado, apercibido, dice amén. Sí, Señor Jesús, ven pronto, dicen los santos. Sí, ven pronto, Señor Jesús. Yo deseo, hermano, el regreso de Cristo. Lo anhelo con toda mi alma. Ojalá fuera ya, mi amado hermano. Ojalá fuera ya. Repito, yo no voy a poner una fecha para el regreso de Cristo, porque eso no es bíblico. Pero créame, escúcheme, que la hora está muy cerca. Imagínese que falten 5 minutos para que Jesús venga. ¿Usted sería uno de los que se iría con Él? Ya pasó 1 minuto. Quedan 4. Si supiéramos que Cristo regresa en 4 minutos, ¿cuántos talentos le dio el Señor? ¿Cuántos? ¿Está cumpliendo su responsabilidad? Sus responsabilidades delante de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez a mí como predicador no me vean miles. Bueno, el Señor me dio un talento a lo mejor, pero por bendición de Dios, Señor, aquí tengo 2. Sí, y si me dio 2, tenga 4, Señor. Y si me dio 5, tomé 10. ¿Está cumpliendo usted con sus responsabilidades delante de Dios? Eso es lo que es, hermano. Está viviendo usted en integridad, en santidad. Está dando frutos para Dios. Su lámpara está llena de aceite. ¿Cómo está su vida delante de Dios? Acuérdese que las 10 vírgenes todas creían que el esposo iba a venir, pero no todas tenían su lámpara llena de aceite. Alabado sea el nombre del Señor. Si viniera hoy, si hoy fuera el rapto de la iglesia, créame que todos no se irían, todos no. Que Dios tenga misericordia. Hay gente que vive como si Cristo no fuera a regresar nunca. Es como si pensaran en quedarse, parece ilógico, pero sí. Porque viven como se les viene en gana. A esos yo les quiero dar un consejo. Mire, a lo mejor sea el último porque quedan 30 segundos, 30. Si usted decide quedarse en el rapto, no se deje marcar. No se deje poner la marca de la bestia. ¿Me escucharon? Eso se van a quedar. Lo que amén, eso se van a quedar, no mentiras, no. Pero eso fue lo que usted, si alguien se queda, eso fue lo que se buscó. Porque nunca se consagró al Señor. Hay gente que no se decide amar a Cristo con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Entonces los que se queden me van a hacer caso. No se van a dejar marcar, ya que no me hicieron caso durante tantos años.
Los que se queden del rapto no se dejen marcar. Ese es mi consejo. ¿Me escucharon? Ah, no. Porque usted no se va a quedar, ¿cierto que no? Yo lo que quiero es que estemos preparados para el regreso de Cristo, hermanos. Que este mensaje sea una alerta más de Dios. Amén. Algunos han perdido su primer amor. Algunos han perdido, se han dejado enfriar. Han vuelto el evangelio una monotonía en su vida. Pero gracias al Señor hay cristianos que han entendido, hombre, que hay que esperar a Cristo, hay que estar preparados. Amén. Tienen pasión por Cristo. Todos los que quieran irse con Cristo, alabe a Dios en esta hora. Todo el que quiera irse con el Señor, alabe a Dios. Alábelo, alábelo, alábelo. Padre, gracias, gracias, gracias. Ayúdanos, Señor. Queremos estar preparados, Dios. Estamos listos, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Dios maravilloso. Gracias, gracias. Dele gracias al Señor por su palabra. Dele gracias. Dele gracias, dele gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, precioso, precioso, precioso Dios. Señor, te doy gloria, te doy alabanza. Te doy adoración, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. Alabe a Dios, alábelo, alábelo. Dile, Dios, gracias. Gracias por haber enviado a Jesucristo a redimirme, a perdonarme todos los pecados. Señor, he sido lavado con tu sangre. No merezco, Señor, ninguno merece. La Biblia dice, no hay justo ni a un uno ir al cielo, pero tú has regalado salvación eterna. Gracias, gracias, gracias. Oh Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bien, hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Acá el hermano Marlon pide oración por Catherine Mitchell, que está enferma, hermano, tiene un problema bien serio de salud. Vamos a estar orando por ella, gloria a Dios, y por todos aquellos que necesiten una oración por sanidad. Amén. Voy a estar orando, gloria a Dios, por la sanidad de los enfermos. Obviamente, bueno, pastor, valga la redundancia, ¿no? Si necesitan sanidad porque están enfermos, ok. Vamos a orar, que el Señor, hermano, en su misericordia obre, porque Dios es bueno y lo va a hacer. Dios es bueno y lo va a hacer, amén. Gloria a Dios. Y luego oramos para ser despedidos. Alabado sea el nombre del Señor. Padre que estás en los cielos, Dios todopoderoso y eterno, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Que seas tú, oh Dios, en esta noche, Señor, sanando. Oh Dios maravilloso, Dios por todo aquel que escuche esta oración con fe, Señor, yo te ruego y te suplico que obres en esas vidas, Dios amado, que obres, que obres. Oh Dios maravilloso, no soy yo, Señor, el que hace el milagro, Padre, por supuesto, yo solamente, Señor, intercedo en esta hora junto con mis hermanos, o sea, nos unimos en oración y clamamos, Dios mío, que por favor, Señor, mires con ojos de misericordia, Dios mío, de bondad, como solamente tú lo puedes hacer a Catherine Mitchell, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Dios mío, en fe, Padre, ponemos las manos sobre ella, oh gloria a Dios, en señal de que creemos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, y rogamos por su sanidad. Dios mío, por favor, glorifícate, Señor, glorifícate, Señor. Obra, obra, obra. Por favor, Señor, por favor. Ayúdala, Señor, ayúdala, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, trayendo sanidad a esa vida. Por favor, Señor. Porque si tú no lo haces, ¿quién podrá sanarla, Señor? ¿Quién más puede obrar? ¿Quién es todopoderoso sino tú? ¿Quién más, Señor, es todo amor, sino tú, Señor, aleluya? ¿Quién más, Dios mío, Señor, aleluya, es misericordioso, sino tú, Señor? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado, Señor, para que su nombre, Dios mío, su fama sea extendida en el nombre de Jesús, para que el evangelio corra y fluya
Oh Dios maravilloso, aún en la familia de Catherine Mitchell, Señor. Oh, gloria a tu nombre para siempre, para que el incrédulo, Señor, vea tu poder. Que sí hay Dios en los cielos, aleluya, terrible, en proezas, en maravillas, el que abrió el mar, oh gloria a Dios, aleluya, que es el Dios de los cristianos, alabado sea el nombre del Señor, el Dios de la iglesia evangélica, Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, oh Dios amado. Todo aquel hermano que en esta hora se encuentra enfermo, por favor, Señor, por favor, hemos visto tu mano orando, Dios mío, gloria a gente cercana a nosotros, Padre, pero también aún en aquellos que piden oración, Señor, a través de estos medios también hemos visto tu mano, Señor, haciendo milagros, maravillas. Gracias, 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 gracias. Oh Dios, permite que el evangelio sea extendido, Señor, a través de las señales que tú haces también, Señor, aleluya. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en mi nombre, en mi nombre, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Oh, gloria a Dios, aleluya. Porque tú eres el que lo sana. No nosotros, eres tú, Señor, aleluya. Gracias te damos, Padre. A ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Te amamos, Dios, te amamos. Te bendecimos. Gracias por ser nuestro Dios. Tú eres el Dios de la iglesia de la libertad, Señor. A ti es que te seguimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Me gozo de verdad que sí de enseñar la palabra. Habíamos dicho que íbamos a transmitir desde la iglesia, pero la empresa de internet no alcanzó a instalar la señal allá, y entonces nos tocó otra vez desde aquí, de casa. Pero bueno, gloria a Dios, hemos llevado la palabra. Amén. Estaremos en eso, si Dios quiera, mañana, con la ayuda del Señor, o pasado mañana, no sé qué puedan instalar. Amén. El jueves habrá una enseñanza también, jueves a las 7 de la noche, sobre la familia. Sobre la familia, amén. Alabado sea el nombre del Señor. El domingo nuevamente 9 de la mañana, 6 de la tarde. Por último, hermano, suscríbase al canal de YouTube, ¿verdad? Pastor Orlando Romero, así se llama el canal, Pastor Orlando Romero en YouTube, o sea, con mi nombre, Pastor Orlando Romero. Y suscríbase, mi amado hermano, y en Facebook, dele seguir a la página, dele seguir. Qué bueno, hermano, y así le llegan todas las notificaciones. Cuando vayamos a predicar o a hacer algún anuncio, le va a llegar a usted a su computador o a su celular, le va a llegar, hermano, una campanita y le avisa. Active la campanita para que le avise que estamos predicando. Muchas gracias a todos, hermanos, por la sintonía. Que Dios les bendiga de todo corazón, de verdad. Los bendigo en el nombre del Señor. Les amo en el Señor. Amén. Con sinceridad, hermano, les amo en el Señor. De verdad, que Dios me les bendiga a todos y cada uno. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.